Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a desentrañar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco, un rumor que ha dado mucho de qué hablar y que por fin, parece tener una luz al final del túnel. Vamos a hablar de ese supuesto conflicto entre dos de los galanes más codiciados, Can Yaman y Kerem Bürsin. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en los entresijos de esta rivalidad que ha mantenido a los fans al filo de la navaja. Si les gustan este tipo de exclusivas y no quieren perderse nada de lo que sucede en el universo de sus series y actores favoritos, asegúrense de darle a ese botón de suscripción que ven por aquí abajo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Créanme, no querrán perderse lo que viene. Y es que seamos sinceros, la industria del entretenimiento turco nos ha regalado tantas historias de amor en pantalla que no es de extrañar que la vida real de sus protagonistas también nos atraiga. Y cuando dos nombres tan potentes como Can Yaman y Kerem Bürsin empiezan a sonar en los mismos titulares, y no siempre por las razones más amistosas, pues la curiosidad se dispara. Durante mucho tiempo ha habido susurros, indirectas, y lo que parecían ser claros signos de tensión entre ellos. Desde supuestos celos profesionales hasta diferencias en sus carreras y estilos de vida, las especulaciones no han cesado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Existe realmente un conflicto? Y si es así, ¿cuál es la raíz de todo? Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio. La historia se remonta para muchos a la época en que ambos actores empezaron a ganar una popularidad arrolladora, cada uno en su momento y con sus respectivos éxitos. Can Yaman, con su carisma desbordante y su físico imponente, se convirtió en el rey de las telenovelas románticas, conquistando corazones tanto en Turquía como a nivel internacional. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su aire más moderno y su talento para roles complejos, también se consolidó como una figura clave, especialmente tras el fenómeno de Senkalkam, donde compartió pantalla con Hande Erçel, una conexión que, dicho sea de paso, también generó ríos de tinta. Lo que comenzó como una admiración mutua, al menos en la superficie, parece haberse tornado en algo más. Los rumores de rivalidad profesional cobraron fuerza cuando ambos actores empezaron a ser comparados constantemente. Sus éxitos, sus proyectos futuros, incluso su presencia en redes sociales, todo era motivo de escrutinio. Se decía que existía una competencia encubierta por los mejores papeles, por los contratos publicitarios más jugosos, e incluso por la atención de la prensa y el público. Y claro, cuando dos estrellas de su calibre están en la cima, es inevitable que las comparaciones surjan, pero la intensidad de estos rumores sugería algo más profundo. Los primeros indicios de esta supuesta frialdad surgieron en eventos públicos. A menudo se les veía en la misma alfombra roja, pero rara vez interactuando. Las miradas esquivas, las sonrisas forzadas, o directamente la ausencia de cualquier tipo de contacto visual, alimentaron las conjeturas. Los paparazzi, siempre al acecho, captaban cada uno de sus movimientos, y cualquier gesto ambiguo era interpretado como una confirmación de su distanciamiento. Las revistas y portales de noticias no tardaron en hacerse eco, publicando titulares que hablaban de tensiones ocultas y rivalidad silenciosa. Sin embargo, la verdadera bomba de este supuesto conflicto llegó con ciertos comentarios o declaraciones que, intencionadamente o no, parecían dirigidas el uno al otro. Hubo un momento en que Can Yaman habló sobre la importancia de la preparación física para un actor, algo que muchos interpretaron como una pulla a Kerem Bürsin, quien también se cuida mucho pero quizás con un enfoque diferente. Y no mucho después, Kerem Bürsin hizo comentarios sobre la necesidad de diversidad en los roles y la importancia de la profundidad del personaje, lo que algunos vieron como una crítica velada a los papeles más ligeros que a menudo se le asignaban a Yaman. Estas pequeñas chispas fueron suficientes para encender el fuego de la especulación. Pero ¿cuál es la verdad detrás de estas interpretaciones? ¿Fue simplemente la presión mediática, la tendencia a crear narrativas dramáticas en torno a las celebridades, o había algo real? Fuentes cercanas a ambos actores, que prefieren mantener el anonimato, han insinuado que parte de la tensión podría provenir de sus diferentes visiones sobre la industria y la fama. Por un lado, Can Yaman, con un estilo más extrovertido y mediático, parece abrazar la exposición pública y la construcción de una marca personal fuerte. Por otro lado, Kerem Bürsin, a menudo descrito como más reservado y enfocado en su arte, parece valorar más la privacidad y la dedicación a sus proyectos. Esta diferencia de enfoques podría haber generado roces,
especialmente si ambos aspiraban a los mismos proyectos o si sentían que sus caminos profesionales estaban chocando. Imaginen dos actores con objetivos similares, pero con estrategias de vida completamente distintas. Es un caldo de cultivo perfecto para malentendidos. Además, es crucial recordar que la industria del entretenimiento es increíblemente competitiva. La presión por conseguir los mejores guiones, por mantenerse relevante y por destacar por encima de los demás, puede ser abrumadora. No sería descabellado pensar que en un entorno así, las comparaciones y la rivalidad, incluso si no es abiertamente hostil, puedan existir. Otro punto que se ha mencionado es la supuesta influencia de sus respectivos equipos de representación. A veces los agentes y managers pueden jugar un papel importante en la percepción pública de sus clientes, y no siempre con la intención de promover la paz. Si ambos actores estuvieran siendo representados por personas con intereses contrapuestos, esto podría haber exacerbado la situación. Lo que sí es cierto es que, durante un tiempo, la frialdad era palpable. Las redes sociales también jugaron un papel crucial. Si uno publicaba algo que parecía una indirecta, la comunidad de fans de ambos se movilizaba de inmediato, creando bandos y avivando la llama del conflicto. Se crearon innumerables hilos en foros, debates en Twitter y vídeos de análisis en YouTube. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro interesante, en los últimos tiempos, las aguas parecen haberse calmado un poco. Hemos empezado a ver señales de una posible tregua o quizás, simplemente, de una madurez profesional. Recientemente, en un evento público al que ambos asistieron, las cámaras captaron un breve pero significativo saludo entre Can Yaman y Kerem Bürsin. No fue un abrazo efusivo ni una conversación larga, pero fue un reconocimiento mutuo, un gesto que contrastó fuertemente con la distancia que solían mantener. Además, han surgido informes de que ambos actores están explorando proyectos internacionales y que sus carreras están tomando rumbos que, aunque competitivos, no son necesariamente excluyentes. El hecho de que ambos estén triunfando en diferentes mercados y con diferentes tipos de producciones podría haber reducido la presión directa de competencia. Quizás con el tiempo ambos se han dado cuenta de que hay espacio suficiente para que dos estrellas de su calibre brillen, cada uno a su manera. Algunos analistas de la industria sugieren que lo que vivimos fue más una construcción mediática que un conflicto personal profundo. La prensa, en su búsqueda de historias jugosas, podría haber magnificado pequeñas diferencias o malentendidos hasta convertirlos en una rivalidad épica. Y los fans, fascinados por las dinámicas de poder entre sus ídolos, contribuyeron a mantener viva la leyenda. Lo más probable es que la verdad se encuentre en un punto intermedio. Es posible que existieran ciertas fricciones, celos profesionales y diferencias de opinión, como es natural en cualquier entorno competitivo. Pero también es probable que la magnitud del supuesto conflicto haya sido exagerada por los medios y por las redes sociales. La aparición de estos nuevos gestos de cordialidad sugiere que, si bien pudo haber habido tensiones, estas no eran insuperables y que ambos actores han optado por una actitud más profesional y quizás hasta amistosa. El secreto del conflicto, si es que podemos llamarlo así, podría residir en la compleja interacción entre la ambición personal, la presión mediática, las diferentes visiones de la fama y, en última instancia, la madurez y el profesionalismo. No siempre hay villanos claros o héroes definidos. A veces las rivalidades son simplemente el reflejo de dos personas ambiciosas navegando por las mismas aguas turbulentas del estrellato. Y quizás lo más importante es que ambos han logrado el éxito de manera independiente, lo que les permite, ahora, coexistir sin la necesidad de verse como adversarios. Al final del día, el público se beneficia de tener dos talentos tan brillantes. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro análisis sobre el supuesto conflicto entre Can Yaman y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, los momentos clave que alimentaron esta historia, y las recientes señales de una posible tregua. Parece que lo que en su momento se vivió como una intensa rivalidad, podría haber sido una combinación de presión mediática, diferencias profesionales y la inevitable competencia que surge cuando dos estrellas alcanzan la cima. Lo que queda claro es que, independientemente de las tensiones pasadas, ambos han demostrado ser profesionales capaces de seguir adelante y brillar en sus respectivas carreras. Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo un conflicto? ¿O real o fue todo exageración? ¿Tienen alguna teoría propia sobre esta supuesta rivalidad?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.